Bendito Padre Celestial, en esta hora damos alabanza, gratitud, que toda la honra y la gloria y la alabanza sean dadas a usted, nuestro Creador, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre, por su misericordia y su compasivo amor. Gracias porque usted nos alienta, nos sostiene, porque a esta hora usted ha permitido que sus hijos fieles vengamos a adorar delante de usted en esta noche, con el único propósito de honrarle, de ser bendecidos, de poder con su ayuda experimentar esta maravillosa estudio que podemos tener a lo largo de esta noche en el mensaje del tercer ángel. Padre, gracias por amarnos, por permitirnos conocer este mensaje, por usarnos, Señor, como instrumentos para poderlo esparcir. Que esta noche, al continuar estudiando este precioso libro, podamos, Señor, saber que en tu palabra podemos encontrar consuelo, dirección divina, que usted ha revelado en su palabra los acontecimientos que deben suceder, que nos advierten, Señor, que nuestra ida al cielo está muy pronta y que debemos hacer los preparativos necesarios para prepararnos también para la crisis de la ley dominical, la crisis de la marca de la bestia que enfrentaremos y que si somos vencedores, usted nos dará el honor de formar parte de ese grupo selecto de los 144,000 que pasaron por una experiencia que es la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y su número. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Les ruego que bendiga a los hermanos donde quiera que estén, a nuestros amigos que igualmente nos están acompañando, también bendígales, que esta noche podamos valorar más lo que es, entender más lo que es el mensaje del tercer ángel y asimismo valorarlo, compartirlo y entenderlo, Señor, para ocupar nuestro lugar adecuado como atalayas de Dios. Le ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Amén. Esperamos que se encuentren bien, que los hermanos esta noche puedan gozarse con este servidor y con muchas personas en el estudio de este precioso libro, de este precioso mensaje que es el mensaje del tercer ángel, que fue presentado ante la conferencia general como un boletín en el año de 1893 por el pionero en ese entonces fiel, el pionero A.T. Jones. Es una experiencia muy edificante que él vivió y que ahora en nuestro tiempo la valoramos muchísimo porque básicamente ha madurado esta situación, esta experiencia que pasaba el pueblo de los Estados Unidos, donde ya se escuchaba la voz del dragón hablando a través del Congreso y el Senado de Estados Unidos, y donde ya se daba prácticamente inicio a los últimos pasos para el establecimiento de la ley dominical. Vamos a confirmar en esta noche que para 1893 ya el pionero A.T. Jones afirmaba con toda certeza que la formación de la imagen de la bestia era una realidad y que ahora prácticamente con la formación de la imagen de la bestia inmediatamente venía la marca de la bestia o conjuntamente con la formación de la imagen de la bestia venía la marca de la bestia y por lo tanto las plagas, los juicios de Dios que, que marcaban básicamente el inicio de las plagas, habían marcado el final del tiempo de gracia y el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo en un futuro muy cercano. Hermanos, hemos avanzado en este estudio, ¿verdad?
Ya quienes quieran tener el contexto un poco más determinado, pueden ir a nuestro canal, El Remanente Protestante y Reformador Mundial, y encontrar allí en los temas anteriores, ya son 3 temas que hemos presentado con nuestro hermano Carlos Andrés Gómez, que esta noche no puede estar con nosotros por un motivo de viaje y que gracias a Dios me ha cedido la oportunidad de reemplazarle en esta hora. Haciendo un breve repaso, hermanos, de lo que en las clases anteriores hemos estudiado sobre el mensaje del tercer ángel, el tema o el capítulo número 2. Tengo que decirles, hermanos, que el pastor Ate Jones en su momento escribió, ¿verdad? Escribió lo que voy a leer a continuación. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí. Eh, en ese entonces, el pastor Ate Jones escribió, dice, bueno, esta noche voy a tomar un texto con el que seguiremos al menos una semana. Y ese texto es el que tengo aquí resaltado en la parte azul, hermanos, para que puedan leerlo conmigo. Es un texto muy importante, ¿no? Dice, escrito por la profeta de Dios que dice, el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, ¿sí? Sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido y también recibido y presentado ante el pueblo. Hermanos, es una gran bendición que se haya escrito esta cita, porque la cita claramente dice que si el pueblo de Dios comprende ahora la crisis que está por sobrevenirnos, recuerden que era una cita de 1893. Para nuestros días, esta crisis pues ha madurado muchísimo, ¿verdad? Y podríamos repetir con toda certeza que el pueblo que comprenda ahora, en el año 2025, lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana, ¿sí? En sus líderes, en las tradiciones, en sus folletos de escuela sabática, dejará de confiar en los libros escritos por los jesuitas dentro del adventismo, por los falsos pastores, por los falsos profetas, y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido porque es el Espíritu Santo el que ha guiado a su profeta Elena White del tiempo del fin para poder dilucidar, para poder presentar los eventos finales en su orden de una manera clara, mostrarnos el camino que nosotros como pueblo de Dios debemos recorrer hasta llegar al cielo. Entonces debemos darle, reconocer en la obra poderosa del Espíritu Santo a través de su profeta, la hermana White, de los testimonios, ¿cierto? Y debe ser el Espíritu Santo recibido para dar el fuerte pregón, la última advertencia a un mundo que está por recibir la marca de la bestia, y el Espíritu Santo debe ser presentado ante el pueblo como el único verdadero guiador a toda la verdad, como Dios, ¿no? No como una fuerza, no como el Espíritu mismo de Cristo, no, sino como un ser personal, una persona divina, eterna, omnisciente, ¿verdad? Debe ser presentado al Espíritu Santo así. Entonces, hermanos, esa fue la cita con la que el pastor Atellón se espació durante una semana en sus temas que fueron consignados en este libro, El mensaje del tercer ángel. Y entonces él dice, esta noche, a fin de poner el fundamento de lo que seguirá, fijaremos la atención en la situación actual en el gobierno de los Estados Unidos. Hermanos, el contexto de esto es, por favor, pongamos los ojos en lo que está sucediendo ahora en el gobierno de los Estados Unidos. 1893, 30 de enero. Ahora, hermanos, estamos en el año 2025.
¿sí? Son 132 años de progreso de la ley dominical a partir de esta fecha, ¿ya? Progreso de lo que el papado ha hecho en Estados Unidos. Entonces, con mayor razón, pongamos el fundamento, ¿cierto? Fijemos la atención en la situación actual que el gobierno de los Estados Unidos y a tal efecto relataré los hechos relativos a la audiencia, dice él, que últimamente ha tenido lugar en Washington. Entonces él va a relatar unas audiencias que hubo en el gobierno de los Estados Unidos. Comenzaré exponiendo simplemente los hechos tal como han sucedido ante nosotros y posteriormente podremos analizar su significado. Cuando el Congreso de los Estados Unidos hizo el primer movimiento encaminado a legislar en materia de religión, recordaréis cómo hicimos circular una petición que en realidad era una protesta contra cualquier proceder de ese tipo. Hermanos, aquí básicamente el pastor A.T. Jones nos va a contar una serie de sucesos donde él claramente va a dejar notar que el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? En su época de 1888 en adelante, desde que surge el movimiento adventista 1844 en adelante, dice que él va a narrar estos acontecimientos donde el gobierno de los Estados Unidos hace el primer intento, el primer movimiento encaminado a legislar en materia de religión, o sea, la unión de la iglesia con el Estado. La iglesia usando al Estado para que el Estado dicte leyes que favorezcan a la iglesia católica. La unión de iglesia y Estado. Él prácticamente nos ha narrado, ¿cierto? En su libro, ya en los temas anteriores con Carlos Andrés, hemos visto detalladamente lo que ha sucedido. El objetivo del pastor de Jones en este capítulo 2 es detallarnos, informarnos de unos sucesos que acontecieron en el gobierno de los Estados Unidos para poder legislar en materia de religión, que esto sí realmente es inconstitucional, ¿verdad? Todo esto lo estuvimos analizando en los dos temas anteriores, y también él mencionó un caso especial, ¿no? Acá están haciendo una protesta al honorable Senado de los Estados Unidos, firman, ¿verdad? Donde ellos decían que al Senado le decían que no admita ningún proyecto de ley relativo al Shabbat o al Día del Señor, así como a ninguna otra institución o rito religioso o eclesiástico, o a favorecer de la forma que fuere la adopción de resolución alguna para la enmienda de la Constitución Nacional que pudiera tender de algún modo directa o indirectamente a dar preferencia a los principios de cualquier religión o cuerpo religioso por encima de otros, o que dé forma, dice, o que dé forma, o que dé la forma que fuere, apruebe la práctica de legislar en materia de religión, sino que mantenga por siempre, tal como nuestros padres lo establecieron, la separación total entre la religión y el Estado que asegura la Constitución tal como existe ahora. Esa fue la protesta que ellos hicieron ante el Senado, firmaron y también hicieron otra propuesta, dice. Y cuando surgió el asunto del cierre dominical de la Feria Mundial, presentamos igualmente ante el Congreso esta protesta. Recuerden que el Congreso legisló para que se cierre la feria, una feria mundial, ¿cierto?, durante los domingos. Y el Congreso, el gobierno dio dinero para que se cierre para que se haga esa feria siempre y cuando no se abra los domingos. Ante eso ellos protestaron, porque estaban legislando en materia religiosa. Entonces, también dijeron ellos, el A.T. Jones nos dice, protestamos de forma similar el proyecto de ley Breckinridge
también el proyecto de la ley para poner fin a la entrega de hielo los domingos, el pasado año en el Congreso. Por consiguiente, nuestra protesta ha ido en contra de que el Congreso aborde ese tema. ¿Cuál era el tema? De la legislación religiosa. El Congreso no puede legislar en los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El gobierno debe legislar en la segunda tabla de los mandamientos de la ley de Dios, pero en la primera tabla que tiene que ver con la religión, con la adoración a Dios, no puede. ¿Sí? Eso es violar la Constitución, violar la conciencia. Entonces, eso es lo que efectivamente ha hecho el Congreso, tal como temíamos y preveíamos que pasaría. Claro, porque la profecía lo decía, que la segunda bestia, ¿verdad?, iba a hablar como dragón. Y el gobierno de los Estados Unidos, digámoslo así, claramente, ¿no? Hablan a través de sus leyes, y hablar como dragón es hacer leyes que vayan en contra de las leyes de Dios para violentar la conciencia, ¿verdad? También el pastor Jones nos dijo en su escrito, dice, la sesión de hoy tiene por objeto dar audiencia a quienes favorecen la legislación que se ha presentado a este comité. Bueno, en esa ocasión se van a escuchar a muchas personas en esa audiencia, ¿cierto? Que estaban apoyando la solicitud que el comité había presentado ante el Senado. Creo apropiado comunicar al comité que el procedimiento en esta ocasión es en cierta forma diferente al que se presentó hace un año, ya que la propuesta ante el comité consiste en modificar la ley existente. El Congreso había aprobado una ley que legislaba en materia religiosa, prohibiendo que la feria se abra los domingos, con el fin de que haya quietud, que haya tranquilidad y que la gente pueda asistir al servicio religioso el domingo. Entonces ahora se había citado para intentar modificar lo que había propuesto, lo que había aprobado el Senado, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, se espera que las deliberaciones en el comité se mantengan muy estrictamente dentro de los cauces de la modificación de la resolución presentada ante el comité, de la que se pueden encontrar copias disponibles en la mesa del escritorio. Eso fue lo que dijo mm, el presidente del comité, ¿verdad? En donde estaba A.T. Jones asistiendo. Bueno, estaba escrito allí, dice, en ella se abordan las modificaciones al cierre de las puertas de la exposición colombina en domingo, en el sentido de permitir que se abran bajo las restricciones que se especifican en esas resoluciones. Bueno, ese era el objetivo, tratar eso, pero ya más adelante, eso fue todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Intervinieron muchas personas, el Señor las usó allí, ¿sí? Y más adelante, en la parte final, decía, la Convención Nacional del American Shabbat Union, la Unión para el Sábado Americano, reunida en esta ciudad, pide respetuosamente a nuestro Congreso, en especial al Comité, para que la Feria Mundial, el Comité para la Feria Mundial, que no se emprendan acciones para derogar la ley de cierre dominical. Bueno, esta convención nacional de la Unión para el Sábado Americano, o sea, la unión que favorecía el domingo, le solicitó al Comité para la Feria Mundial que no se emprendan acciones para derogar la ley de cierre dominical. En otras palabras, el Senado había aprobado ya la ley de cierre dominical, ¿cierto? Pero ahora esta convención nacional para el sábado dice, por favor, solicitamos que no se emprendan acciones para quitar esa ley. Ya está aprobada la ley de cierre dominical. Anoche se celebraron 4 mítines populares en diversas zonas de la ciudad en protesta contra tal derogación, por ser un acto deshonroso hacia el Congreso y la nación, pues ya estaba aprobada. Entonces, ¿cómo se iba a derogar esa ley?
En ese diálogo bastante extenso entre las personas, pues Dios usa a un señor llamado H.W. Cross, que es el que habla, ¿verdad? Y luego usa también a otra persona, al señor Thomas Morgan, también se dirige ante el comité, ante el Senado, y Dios los usa a estos hombres, piedras hablando, para oponerse, así como A.T. Jones se opuso rotundamente al asunto, ¿verdad? Ya más adelante, después de escuchar los discursos de ellos, el pastor A.T. Jones va a terminar prácticamente esta parte haciéndonos, dándonos a conocer sus palabras, sus argumentos, ¿cierto? Señor Jones dice, efectivamente, eso es lo que estoy haciendo. He demostrado que la Constitución prohíbe esta ley del cierre dominical. No es constitucional, es anticonstitucional. Y entonces, si es anticonstitucional, le pregunta él al presidente del comité, ¿no se debería derogar? Si es inconstitucional, ¿no se debería anular esta ley que ya está haciendo, que ya fue aprobada por el Senado? Entonces, allí el pastor Jones dice, yo repudio esa proposición. El Congreso tenía derecho a imponer cualquier restricción civil, no religiosa, que quisiera en relación al uso del dinero, porque el Congreso aportó dinero para esto, siempre y cuando se cierre el domingo. Pero no tiene en absoluto derecho bajo la Constitución a imponer ninguna restricción religiosa al uso del dinero, ¿sí? Bueno, le pregunta, ¿es una restricción religiosa? Él dice, así es una legislación totalmente, enteramente religiosa. Al prohibir que se abra el domingo al prohibir o al decretar que el domingo esté cerrado, el asunto de la feria, pues se estaba legislando en materia de religión y en eso el gobierno no podía intervenir. Entonces, se le hizo una pregunta, ¿no? A A.T. Jones. ¿Consideraría correcto que el Congreso estableciera que la feria cerrara un día de cada 7? Entonces, esta es la respuesta interesante de A.T. Jones, que dice, no, yo no considero correcto que el Congreso estableciera que la feria cerrara un día de cada 7. Ellos recuerden que para los protestantes el Shabbat puede ser el primer día de la semana o puede ser un día de descanso de cada 6 días, después de 6 días de trabajo. Entonces le preguntaron, ¿sería correcto que el Congreso estableciera una ley, ¿no es cierto?, que la feria cerrara un día de cada 7? Y A.T. Jones dijo, no, no sería apropiado, dado que todo descansa en un fundamento religioso y es el único fundamento sobre el que la observancia del domingo o el reconocimiento del domingo descansa. Hermanos, mire, aquí realmente el resumen de todo esto es que A.T. Jones se está oponiendo a la unión de la iglesia y el Estado para que la iglesia use al Estado, para que el Estado haga una ley en favor del descanso dominical. Ese es básicamente el contexto de todo esto, ¿sí? La pretensión de que esa legislación tiene por fin los intereses de los trabajadores no concuerda con el proceder del Senado. Recuerden que hoy en día se usa el mismo argumento, la salud de los trabajadores, el bienestar de la familia, cierre dominical. El senador Hawley afirmó con rotundidad, dijo A.T. Jones, todos saben en qué fundamento descansa. El senador Hawley fue usado por el señor, ¿verdad? Y dijo, está fundado en una creencia religiosa. El senador Peffer dijo, hoy estamos implicados en una discusión teológica relativa a la observancia del primer día de la semana. Así pues, lo consideraron un asunto religioso y solamente religioso, no era civil. Repito, que según la Constitución, el Congreso no tiene derecho para establecer ninguna restricción religiosa. El gobierno no tiene derecho, ni a través del Senado, ni a través de nadie, a
hacer leyes de ninguna restricción religiosa, no tiene derecho. Eso es pisotear la conciencia. Cuando pusieron ahí esa restricción y dijeron que los directores tenían que firmar un acuerdo para cerrar la Feria Mundial en domingo, el Shabbat cristiano, ya desde esa época se le llamaba al domingo el Shabbat cristiano, un falso sábado, es un descanso dominical, ¿cierto? Un falso día de reposo. Tal como el Congreso afirmó que es el domingo, como condición para recibir el dinero, tenían el mismo derecho a decir que la dirección de la Feria Mundial tenía que firmar un acuerdo para que se sometieran al bautismo cristiano como condición para recibir la asignación. Allí está poniendo él, el hermano Atellón está poniendo la misma situación, ¿verdad? Si van a cerrar el domingo, entonces pueden también exigir que se bauticen, que se sometan al bautismo cristiano, ¿cierto? Con tal de que puedan hacer el Congreso pueda dar ese dinero. Entonces le preguntan a Ate Jones, ¿no es esta una nación cristiana? Y Ate Jones dice, no, por supuesto que no. Nosotros, ¿quién ha dicho que somos una nación cristiana? Que ustedes quieran poner o determinar que Estados Unidos es una nación cristiana para poder poner leyes cristianas y favorecer el domingo y a la Iglesia Católica es un asunto de ustedes. Pero nuestra Constitución, nuestra Carta de Derechos nunca estableció que Estados Unidos sea una nación cristiana. Entonces, Ate John les dice, si van más allá de la Constitución en materia religiosa, porque la Constitución de los Estados Unidos veló por la libertad de conciencia, no decretando que Estados Unidos sea un país cristiano, ¿sí? Porque eso sería violar, anticonstitucional. Pueden igualmente, dice él, miren, si ustedes les dice a los del Congreso, a los del Senado, si ustedes van más allá de la Constitución en materia religiosa, pueden igualmente excederse en cualquier otro aspecto. Lo que ha hecho el Congreso al respecto en favor del domingo despeja el camino a cualquier otra demanda que puedan hacer los que se han asegurado eso. Claro, si ustedes van a legislar ahora para que la feria se cierre en domingo de aquí a mañana, entonces, ¿qué van a exigir? Van a exigir otras cosas, ¿sí? Van a exigir adorar al papado, van a exigir guardar el domingo, santificar el domingo, van a exigir muchas otras cosas y no tienen derecho. Y habrá demandas, pues el Christian Statesman, el periódico, ¿verdad? El hombre de Estado cristiano, cuyo editor está en la sala, aquí presente, ha declarado que la gran mayoría cristiana ha aprendido en respuesta a su gran petición y a su aluvión de cartas en referencia a la Feria Mundial, note, que puede conseguir del gobierno de los estados y de la nación cualquier legislación en contra de la inmoralidad que pida con unidad y energía. A eso se quería llegar, ¿sí? Entonces, que se podía conseguir que el gobierno de los Estados Unidos y de la nación haga cualquier ley que vaya en contra de la inmoralidad, ¿cierto? Siempre y cuando el pueblo esté unido. Obviamente que hoy en día, y está predicho, ¿verdad? Que se va a decir que el auge de la inmoralidad se debe a que no se guarde el domingo. Y básicamente aquí Ate Jones les está diciendo, ustedes van a terminar aprobando cualquier ley porque así lo dice el editor del periódico, el hombre de Estado cristiano, el hombre cristiano de Estado, el estadista cristiano, así lo dice. Entonces dice, y un predicador en Pittsburgh, tan pronto como el proyecto de ley tuvo la aprobación del Congreso, mire, ese proyecto de ley tuvo la aprobación del Congreso, afirmó en un sermón después de aprobar ese proyecto de ley en el Congreso del cierre de la feria, ¿cierto? Mundial, ¿qué dijo en el sermón? Noten lo que dice, que la iglesia tiene un peso en los grandes cuerpos de política o gobierno
ha quedado demostrado de la forma más fehaciente en el último acontecimiento de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el organismo de rango más elevado en el país, dio oído a la voz de la religión y pasó a la Feria Mundial la asignación aprobada de $2,5 millones con la condición de la institución eclesiástica de que las puertas de la exposición no se debían abrir en domingo. Hermanos, en un sermón se dijo básicamente que la iglesia domina el Estado y que se había formado la imagen de la bestia, porque ahora la iglesia tenía el peso para exigir al Estado cualquier ley, ¿cierto? Y con la aprobación del Estado de cerrar los domingos. Ese hecho magno y bueno sugiere a la mente cristiana que si se ha podido lograr eso, lo mismo ha de ser cierto con otras medidas igualmente necesarias. La iglesia está ganando poder continuamente y su voz se va a hacer oír en el futuro mucho más asiduamente que en el pasado. Se dijo esto en un sermón. Básicamente son palabras proféticas de que Estados Unidos iba a hablar como un dragón y que iba a hacer que todos adoren a la bestia y adoren a su imagen, a la imagen de la bestia y reciban la marca de la bestia, y que iba a decretar que aquel que no tenga la marca de la bestia, ¿cierto? Aquel que no adore a la bestia, a su imagen, se ha muerto, se ha perseguido también. Por ahí se escuchó una voz que dijo, esa es la voz de un solo individuo, esa fue la voz de un solo individuo. Y A.T. Jones dijo, no, señores, no es solo una declaración personal, es representativa, puesto que quienes aseguraron esa legislación, los que pidieron esa legislación, quienes presentaron la petición, lo hicieron como una gran confederación, no como individuos, sino como una corporación. ¿Cómo se llamaba? La Asociación Nacional de Reforma, la American Sabbath Union, o sea, Unión Sabática Americana, y toda la confederación aunaron esfuerzos por motivos religiosos, basaron su demanda exclusivamente en un fundamento religioso y lo hicieron como religiosos. Aquí no tenía nada que ver lo civil. El cuarto mandamiento se presentó como base para la demanda. El cuarto mandamiento, pero tergiversado. Acuérdate del sábado para santificarlo, pero aplicado al domingo. ¿Sí? Se usó la Biblia, se la torció, se manipuló el cuarto mandamiento para exigir, así como ahora en las cartas encíclicas se manipula el texto bíblico y se hace ver al Shabbat se lo hace ver como el domingo, ¿verdad? El reposo cristiano, el sábado cristiano. El cuarto mandamiento se presentó como base para la demanda y el senador Quay hizo llegar su Biblia al secretario del Senado para que se lo leyera allí. Ahí leyeron el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11. Y con ese pretexto declararon que aprobaron que se cierre el domingo. Así lo refleja el registro. ¿Alguien negará que el cuarto mandamiento es religioso? ¿Quién va a negar que el cuarto mandamiento tal cual está en la Biblia es religioso y que la propia Biblia es religiosa? Entonces dice A.T. Jones, apelo a este comité. Pregunto, a ver, apelo a este comité. ¿Tiene el Congreso de los Estados Unidos derecho a introducir la Biblia en su legislación y hacer de eso la base de la legislación de este gobierno? Hermanos, hoy en día hay leyes ya en Estados Unidos, lo vimos ahora en el mes de octubre, donde se aprobó, se apoyó por el Estado el uso de la Biblia en las escuelas públicas y la exhibición de los 10 mandamientos, obviamente favoreciendo los mandamientos católicos romanos. ¿Sí? Esto mismo estaba pasando en 1893, cuando A.T. Jones escribe esta situación, ¿sí? Y él mismo responde, ¿sí? ¿Tiene derecho Estados Unidos, el gobierno, a introducir la Biblia en su legislación, en sus leyes, a hacer leyes religiosas? ¿Tiene derecho?
Y él mismo responde ante el Senado, ante el comité, no, en modo alguno. La Constitución es la base sobre la que el Congreso puede legislar, no la Biblia. El Congreso no puede legislar en materia religiosa, les está diciendo. Eso es unión de la Iglesia con el Estado. El Congreso puede legislar en base a la Constitución, mas no en base a la Biblia, y menos en base a los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Y la Constitución ha excluido toda cuestión religiosa de la consideración del Congreso. La Constitución no tiene nada que ver con la religión. Por consiguiente, ha excluido la Biblia de la legislación del Congreso. Sin embargo, ese día se implementó la Biblia y así lo demuestra el registro. ¿Sí? Y así lo demuestra el registro. Entonces, allí el señor Quay, en la página 122, línea 13, tras la palabra acta, procedo a insertar y la autoridad competente ha hecho esta provisión para cierre de la exposición en el día del Shabbat. Bueno, esas cosas se presentaron. Ustedes conocen, dice A.T. Jones, les dijo, ustedes conocen el cuarto mandamiento. No es necesario que lo lea, pero una voz dijo, sí, léalo y léalo completo. Entonces A.T. Jones procedió a leer Éxodo 20, del 8 al 11, ¿sí? Que habla del séptimo día. Así lo leyó A.T. Jones en su Biblia. Lo más seguro es que haya sido una King James que usaban ellos, donde hace énfasis que el Shabbat es el séptimo día de la semana, no el primer día. ¿Sí? Decía claramente, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. El Shabbat de la Biblia es el séptimo día, no el primer día de la semana, como lo dicen ahora las Biblias modernas. ¿Sí? Le quitaron la palabra séptimo día. ¿Sí? Acuérdate del sábado para santificarlo, dicen las Biblias. O acuérdate del día de reposo para santificarlo, dicen las Biblias jesuitas. Pero la Biblia en su contexto original dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de Shabbat y lo santificó. El único día que Dios bendijo, lo declaró santo, es el séptimo día de la semana, les está diciendo a ellos. No el primer día como ustedes quieren legislar. Entonces por ahí se escucha una voz que dice, ¿es el séptimo día o el primer día? Fíjate, Jones dice, el mandamiento dice el séptimo día. Pero teniendo delante esta declaración inconfundible de que el séptimo día es el Shabbat del Señor, el Senado ha colocado su particular interpretación privada, para torcer las escrituras, como lo ha hecho el catolicismo romano, el protestantismo y el adventismo moderno. ¿Sí? Su interpretación particular o privada sobre el mandamiento. Y ha establecido que la afirmación el séptimo día, el Shabbat, significa el primer día de la semana llamado comúnmente domingo. Para hacer esto, Aten Jones recibió el valor del cielo, ¿verdad? Ahí los estaba confrontando y avergonzando. Estaba como el Elías moderno, estaba como Esteban, confrontándolos con esta sabiduría. Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos ha tomado el cuarto mandamiento de la Biblia. El Congreso ha tomado el cuarto mandamiento de la Biblia y lo ha incluido en su legislación, pero torciéndolo, ¿verdad? Lo ha torcido el cuarto mandamiento, lo ha incluido en su legislación para hacer aprobar el descanso dominical, añadiendo además su particular interpretación sobre este asunto, sobre este estatuto. Si el Congreso tiene la competencia para interpretar la Biblia en un punto, puede interpretarla igualmente en cualquier otro punto. Así pues, cuando este país se excedió yendo más allá de la Constitución en este punto,
Se ha puesto a sí mismo y al gobierno en la misma línea que todos los gobiernos del tipo iglesia-estado que jamás haya habido, y ha asumido la prerrogativa de interpretar la Biblia para todo el pueblo en el país y para todos los que vengan a esta tierra. Eso es lo que ha hecho. En otras palabras, Estados Unidos ha ido tras las huellas de Roma, ha ido tras las huellas del papado, porque eso es lo que ha hecho el papado. Unir la iglesia con el Estado y torcer las escrituras para hacer valer sus dogmas. Eso es lo que hizo en el Congreso de los Estados Unidos, hermanos. Por eso la hermana White dijo que Estados Unidos ya estaba hablando con la voz de un dragón y que ese decreto ya había salido en parte en Estados Unidos y que iba a ir a todo el mundo. Por esa razón ella escribió eso. Aquí está dando Atellón está dando testimonio también, ¿cierto? Bueno, se le rieron, ¿cierto? Se le rieron porque se le preguntó, ¿consiste su argumento, su argumentación en que la cita del cuarto mandamiento hecha por el senador Quay y su inserción incorpora el cuarto mandamiento y toda la Biblia en la legislación de este país? Y él dijo, lo hace en principio. Y se rieron. ¿Por qué no? ¿Quién va a impedirlo cuando pueden incorporar una parte de la Biblia en esta ocasión? ¿Qué podrá impedir que incorporen cualquier otra parte de ella cuando les convenga? Por lo tanto, es cierto que la incorporación aquí de esta parte de la Biblia significa incorporarla toda ella en principio. Pues si ya comprometieron el cuarto mandamiento, pueden comprometer toda la Biblia. Entonces, le dijeron, eso significa incorporar a Dios de una forma general en la Constitución. Exactamente, eso es. Y esa es la razón por la que se alegran tanto los que han estado todos estos años intentando poner a Dios en la Constitución. Oh, hermanos, recordemos que esto lo estamos viviendo ahora con el proyecto 2025 del presidente reelegido Donald Trump. Eso lo estamos viviendo ahora, con el protestantismo clamando para que Estados Unidos se convierta en una nación cristiana con leyes cristianas. Eso estamos viviendo nosotros ahora con más énfasis todavía, ¿sí? Entonces, noten, y esa es la razón por la que se alegran tanto los que han estado todos estos años intentando poner a Dios en la Constitución. Esa es la razón por la que ahora dicen, noten lo que dicen, 1893, ya decían, podemos conseguir todos nuestros deseos cuando los pedimos unidos. Si queremos ley dominical, la vamos a tener. Y tienen razón, ese proceder les da todo lo que quieren, ya que si el Congreso puede actuar así en un punto, ¿quién va a impedirle que haga lo mismo en cualquier otro particular? Una vez establecido el principio, se ha conseguido todo. Claro, hermanos, de esto hemos tenido ejemplo. Cuando los trabajadores católicos, usados por los católicos, van y piden ante el Congreso o ante la Corte, llevan los casos a la Corte de Estados Unidos y dicen, yo guardo el domingo, soy católico, por lo tanto requiero que se me respete a mí el día domingo. Entonces la Corte Suprema, ¿qué ha hecho? Ha fallado en favor de esos trabajadores que exigen que se les respete el domingo como día de descanso. Y eso sienta un principio, sienta un precedente. Es como dicen en derecho, ¿sí? Hay una pronunciación ya establecida, ¿sí? Y la citan después para poder aprobar el descanso dominical. Una vez establecido el principio, se ha conseguido todo. Entiéndase bien que ha puesto allí el cuarto mandamiento aportando las razones por las que la feria debiera cerrar en domingo como base para esa legislación. Hermanos, para que el Senado apruebe que la feria debiera cerrarse en domingo y haga una ley en favor de eso, citaron el cuarto mandamiento donde dice, acuérdate del sabbat para santificarlo.
Imagínense, citaron el cuarto mandamiento. Entonces ahora Ate Jones dice, no, pues allí ya está el principio. Ahora pueden conseguir lo que quieren, como ustedes mismos lo dicen, y pueden citar la Biblia y pueden comprometer toda la Biblia. Entonces le preguntaron, según eso, todo lo que diga un miembro quedaría incorporado en el acta. Por supuesto que no, no necesariamente, pero consideremos cómo se manejó el asunto. El senador Quay propuso una enmienda. La Cámara había aprobado un proyecto de ley para cerrar la exposición gubernamental, dejando la feria aparte. Al llegar al Senado, el senador Quay introdujo una enmienda para cerrar toda la feria. Su enmienda consistía en que la autoridad competente haga provisión para cerrar la exposición en el día de Shabbat, o sea, el domingo. Ese fue el primer paso dado en el Congreso sobre el asunto de cerrar la feria. No la exposición gubernamental, sino la feria. El Senado dio ese paso y al darlo, el que había propuesto la enmienda citó el cuarto mandamiento. El Senado aceptó eso como la base y razón para la enmienda. Mezclaron, ¿no? El mandamiento, mezclaron lo religioso con lo civil. Cuando él aportó ese mandamiento y cuando el secretario lo leyó subsecuentemente como fundamento para esa enmienda, por contener las razones para la legislación en la que consistía la enmienda, cuando el Senado adoptó esa enmienda trasladándola al primer día de la semana, al que llamó domingo, dado que entonces la Cámara confirmó esa decisión, resulta evidente que el cuarto mandamiento se ha traído e incorporado a la legislación del país por una acción definida del Congreso. Se incorporó el cuarto mandamiento, pero torcido. Acuérdate del sábado para santificarle, pero aplicándoselo al primer día de la semana. Entonces, cuando estaba hablando Ate Jones eso, ¿cierto? Cuando Ate Jones estaba diciendo eso, que el reloj marcó las 12, se acabó el tiempo. Y noten lo que pasó, hermanos. Noten lo que pasó. Toda esa argumentación que tuvo Ate Jones para que no se aprobara esa ley del Senado, quedó en nada, hermanos. Quedó en nada, porque miren lo que pasó. El reloj marcó entonces las 12 expirando el tiempo. El señor Durbolo anunció que había terminado el tiempo y anunció, eso pone fin a la discusión de hoy. Se acabó la discusión, señores. La audiencia, dice Ate Jones, la audiencia terminó por aquel día. El presidente del comité del Senado había rechazado la argumentación constitucional, rehusando que el comité la tomara en cuenta. No tuvieron en cuenta la argumentación de Ate Jones para decir que eso era inconstitucional. Pero las preguntas que se hicieron dieron pie a que se tratara todo eso hasta agotarse el tiempo. La Unión, la Unión Americana para el Sábado supo que su causa estaba asegurada. Fue un triunfo de Roma ahí, hermanos, en esa ocasión. ¿Sí? Se limitaron a salir de la sala y convocaron una reunión en el vestíbulo en la que aprobaron un voto de agradecimiento al Señor por haber preservado el Shabbat americano. Se arrodillaron y le dieron gracias a Satanás, hermanos, el autor de la violación del cuarto mandamiento, de la violación de la ley. Estos se arrodillaron allí para tomar un voto y agradecer al Señor, al Dios de este mundo, por haber preservado el Shabbat americano, o sea, el domingo. Habiéndose descartado el argumento constitucional, sabían que tenían todo lo que querían, dice Ate Jones, usando las mismas palabras que ellos usaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, por allí, mmm, por allí hubieron unas observaciones de algunas personas que básicamente estuvieron apoyando a, a Ate Jones, ¿cierto? En esa ocasión se dijeron cosas, ¿no? Se dijeron cosas. Por ejemplo, otros se evocaron y amenazaron con la ira de Dios sobre la nación en el caso de no mantener el Shabbat. Miren esto, hermanos, ¿sí? En el caso de que
no se mantuviera cerrado el domingo y que que el comité del Senado anulara o derogara esa ley que ya había aprobado, algunos amenazaron y dijeron, la ira de Dios va a caer sobre esta nación en el caso de no mantener el Shabbat. Recuerden que esto es profético, hermanos, ¿sí? Y se va a decir que los juicios de Dios están cayendo por no guardar el domingo. Está profetizado. Había allí un hombre de Asia Menor que defendía el cierre dominical de la Feria Mundial como un estímulo para las misiones. Abrirla en domingo significaría el mayor revés. Noten lo que dice, ¿no? Esto aquí, esta cita de este señor. Abrirla en domingo, la Feria Mundial, significaría el mayor revés a la causa misionera que jamás le hubiera acontecido. Eso sería retroceder, dijo. No cerrar el domingo la feria sería retroceder. Abrirla en domingo sería retroceder. De esa forma evocaron la muerte y el juicio ante el comité, amenazando con la ira a los juicios de Dios si no se procedía en una determinada manera. En un artículo editorial reciente en la Review, había una cita referida a eso, a que esos hombres irían al Congreso, hablarían en nombre de Dios y proferirían amenazas si el Congreso no se aviniera a sus dictados. Dice ver la Review Angeras del 25 de octubre de 1892. Hasta allá llegan los hombres, hermanos, usados por Satanás. Hasta allá llega el pueblo manipulado por Roma a solicitar un descanso dominical. Y como los políticos, hermanos, para conservar su lugar, su estatus, su condición, tienen que acceder a la solicitud del pueblo, ¿cierto? Con el fin de obtener popularidad y apoyo. Esta es la argumentación de un jurista. El juez S.B. Davis de Terre Haute, Indiana debe ser, que se envió allí y se distribuyó por centenares mediante grandes pilas de papeles puestos sobre la mesa del comité, decía así: la Corte Suprema de los Estados Unidos dice, esta es una nación cristiana. Esas cosas se ventilaron por esas fechas, hermanos. Esas cosas se ventilaron por esas fechas. Entonces, A.T. Jones dice, leo ahora la declaración de clausura del reverendo Joseph Cook en su discurso ante el comité. Noten lo que dijo este señor cuando cerraron el asunto en el comité. La declaración de clausura del reverendo Joseph Cook en su discurso ante el comité. El domingo es el mayor de todos los ángeles buenos al que se está dando la bienvenida en tierras extranjeras. ¿Vamos a permitir en nuestro país que Chicago le clave un cuchillo por la espalda? ¿Llamaremos a la diosa de la libertad para que asista a este asesinato? Dios no lo permita. Estas cosas se dijeron después de que se terminó el discurso, el tiempo, y básicamente se desechó la argumentación constitucional de A.T. Jones de demostrar que aprobar por el gobierno el cierre de la Feria Mundial era inconstitucional. Se hizo caso omiso. Entonces noten, hermanos, noten la pregunta que hace A.T. Jones cerrando este segundo capítulo. ¿En manos de quién está el gobierno de los Estados Unidos? Es una pregunta muy interesante, hermanos. Escrita en 1893. ¿Qué podríamos decir ahora? Cuando A.T. Jones ve toda esta situación donde se ha dado por sentado la formación de la imagen de la bestia, donde la iglesia ha usado al Estado para hacer cumplir sus fines, sus dogmas, A.T. Jones con toda razón dice, ¿en manos de quién está el gobierno de los Estados Unidos? En manos de las iglesias. ¿Quién tiene el control del Congreso? Las iglesias. ¿Quién lo está tripulando? O sea, dirigiendo. ¿Quién va al frente del timón? Como dijo el representante por Ohio. Mediante nuestra fuerza hemos sido capaces de manejar el Congreso a nuestra voluntad.
Las iglesias son las que manejan el Congreso. Esos son los hechos. Tremendo, hermanos. ¿Sí? Esta situación se presentó. Yo quiero traer un momento a la memoria, ¿cierto? Y preguntarle a mis hermanos, ahora, hermanos, 2025, en noviembre se acaban de realizar las elecciones en Estados Unidos. ¿Quiénes están ahora manejando el país de los Estados Unidos? ¿En manos de quién está Estados Unidos? De todos estos romanos, católicos y protestantes catolizados y adventistas apoyando a los católicos, que están clamando por doquier, leyes azules, leyes azules, leyes azules. Estos son los que están en manos de estos, están en manos de estos jesuitas, está el país de Estados Unidos. Y los cristianos están apoyando. Los adventistas denominacionales apoyan la formación de la imagen de la bestia del nacionalismo cristiano en Estados Unidos y están ayudando a preparar la marca de la bestia, ¿sí? A través del proyecto 2025, donde el mismo representante de la Iglesia Adventista, el doctor Ben Carson, tiene su escrito ahí el capítulo 15, ¿sí? Así que, hermanos, este señor, como adventista del séptimo día, está ayudando a formar la imagen de la bestia, preparando para la marca de la bestia a través del proyecto 2025. Estados Unidos está en manos de los católicos, ¿sí? El mismo presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, aseguró por estos días, no hay ninguna duda que el presidente Donald Trump implementará el proyecto 2025. Y ese proyecto 2025, hermanos, tiene como objetivo en la página 621 establecer el descanso sabático, donde dicen ellos, y este día va o podría ser el domingo. ¿Sí? Por eso, hermanos, leemos la cita. Se acerca una tormenta implacable en su furia. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Cómo se aplica de bien esta cita de testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 315, a nuestros días, hermanos? Con este proyecto del nacionalismo cristiano, que básicamente, hermanos, estamos a 12 días de que empiece a legislar el gobierno, ¿cierto? Cuyo propósito de Donald Trump, con la Biblia en la mano, en mayo 19 del año pasado, cuando estaba en plena campaña, dijo, en mi primer mandato luché por los cristianos con más fuerza que cualquier presidente antes. Lo sabes, lo sabes. Y lucharé aún más duro por los cristianos con 4 años más en la Casa Blanca. Dijo Trump a la Asociación Nacional de Radiodifusores Religiosos, si entro allí, usarás ese poder, le dijo a las iglesias, a un nivel que nunca antes lo habías usado, el poder de la iglesia para establecer las leyes católicas. En el mismo discurso, Trump se hizo eco de los objetivos del proyecto 2025, una ambiciosa agenda política para los primeros 6 meses de gobierno de una administración conservadora. ¿Y cuál es esa ambiciosa agenda en los primeros 6 meses? Reconocer el domingo como día de descanso según la tradición judeocristiana y exigir a los empleadores que paguen a los trabajadores tiempo y medio si trabajan en sábado, o sea, en domingo. Hermanos, básicamente, hermanos, estamos aquí resumiendo lo que es el proyecto 2025 con su agenda ambiciosa de establecer el domingo como día de descanso. El mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical, dice Mensajes Selectos, volumen 3, página 428. Y por eso en Estados Unidos
se viene clamando por el retorno de las leyes azules y ahora, hermanos, ahora tiene más peso la cita donde se nos demuestra, hermanos, por las palabras, el análisis que estamos haciendo del libro El mensaje del tercer ángel, que el decreto dominical en Estados Unidos, que irá a todo el mundo, ya ha salido en parte. Dice, el decreto que impondrá la adoración de este día ha de ir a todo el mundo, en un grado limitado, ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Así que, hermanos, dice entonces, decíamos la cita, ¿no? La pregunta de A.T. Jones, ¿en manos de quién está Estados Unidos? ¿En manos de quién? ¿En manos de quién está el gobierno de los Estados Unidos? En manos de los católicos, en manos de los jesuitas, en manos de las iglesias protestantes catolizadas que guardan el domingo. Hermanos, no está lejos el día, hermanos, ahora con el reinicio del gobierno de Donald Trump, no está lejano el día cuando, como una sorpresa abrumadora, sabremos que ese decreto irá de estado en estado a todo Estados Unidos y luego a todo el mundo. Bueno, seguimos diciendo, estas son algunas de las cosas que están sucediendo ante nuestros ojos. El estudio versará ahora en lo que está por sobrevenirnos. Está hablando A.T. Jones en 1893. Estamos viendo ante nuestros ojos y lo que estamos estudiando hablará por sí mismo en lo que está por sobrevenirnos. Ellos se prepararon para una ley dominical que la vivieron, hermanos, y hubieron encarcelamientos, hubieron destierros, hubieron muertes en las leyes dominicales de 1888 en adelante. Y por eso la profeta escribió, el decreto que impondrá la ley dominical ya ha salido en parte en Estados Unidos e irá a todo el mundo. Al ver esto, tal como el testimonio ha dicho, reconoceremos la necesidad de recibir y acoger al Espíritu Santo. Con estas palabras, A.T. Jones inició este segundo capítulo, ¿sí? Y de presentarlo ante la gente, hermanos, es ahí donde estamos, tal como ha dicho el hermano Prescott. La única cuestión es, la única pregunta que nos debemos hacer es, ¿buscaremos a Dios en procura del poder de su Espíritu Santo? El país está vendido a manos de la jerarquía religiosa romana y dicha jerarquía está vendida en las manos del diablo. ¿Qué valor tenía T. Jones para decir esto, verdad? Lástima su suerte final. Pero hoy con mayor razón, hermanos, podemos decir, si esto escribió A.T. Jones en 1893, ¿sí? El país está vendido en manos de la jerarquía religiosa y dicha jerarquía está vendida en las manos del diablo. ¿Acaso no vamos a clamar? ¿Acaso no vamos a buscar a Dios en procura del poder del Espíritu Santo? ¿Y para qué o por qué será que A.T. Jones decía, buscaremos a Dios en procura del poder de su Espíritu Santo? ¿Por qué? Oh, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que nos da valor, sabiduría, inteligencia y la capacidad para dar el último mensaje final de Dios, la advertencia para no adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca y hacer un llamado del mensaje del tercer ángel y un mensaje poderoso, hermanos, una advertencia poderosa a no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca, y a salir de Babilonia para no participar de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Por esa es la razón, esa es la única razón que A.T. Jones dice,
No buscaremos a Dios en procura del poder de su Espíritu Santo. Oh, hermanos, en este tiempo de crisis, en este tiempo de crisis, hermanos, ya no valen argumentos, ya no valen estudios. Lo que vale ahora es el poder del Espíritu Santo. Ya nuestras palabras no bastan, no sirven, hermanos. Ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo para dar ese fuerte pregón. Nos hemos preparado para eso, nos estamos preparando y anhelamos, hermanos, que llegue ese día, ¿verdad? Entonces, miren, en este tercer capítulo, que lo voy a dejar nomás introduciendo en una parte del mensaje del tercer ángel, ¿sí? El pastor Atillós dice algo muy interesante, pero supremamente interesante, ¿sí? Dice así, miren, voy a retomar el tema donde lo dejamos anoche, leyendo simplemente dos declaraciones de parte de aquellos a quienes tuvimos en mente al final de la presentación. Esta es una de ellas. Entonces él va a citar aquí dos declaraciones, ¿sí? Dice, la primera dice así, dice, señor presidente y señorías del comité, así como defensores y opositores a esta medida, permítaseme llamar la atención a un hecho en el que todos estamos de acuerdo. Atellón les dice, ninguno de nosotros va a estar aquí en 1993. Para ese tiempo todos compartiremos una misma opinión respecto a la importancia y santidad del Día del Señor, puesto que habrá salido la palabra ordena tu casa. Ordena tu casa porque vas a morir, se le dijo a Ezequías, ¿verdad? Y a esto hace referencia eh, a Tellós. Él está hablando de 100 años después de 1893. Él está citando 1993. Y entonces dice, se fueron deprisa los que conocimos como hojas de cansada rama otoñal que esparce el soplo de una mañana. Pero aunque los hombres mueren, la nación vive. Está citando él del discurso de un discurso, ¿cierto? De la Cámara, ante la Cámara de Representantes de la Exposición Mundial. Pero aunque los hombres mueren, la nación vive. Que el Dios de las naciones nos guía a nosotros y a nuestra posteridad de tal forma que se pueda cantar América hasta el final del tiempo. Una cita más. Él está recordando un par de citas, ¿cierto? Y dice que esa cita, señor presidente y señores del comité, hay justamente una razón de orden general por la que esta feria debería estar cerrada el Shabbat. Si las puertas se abrieran en ese día, sería peligroso para nosotros como nación, sería peligroso para Chicago y para los intereses de la feria. Hay algo que debemos recordar. Dios reina todavía, está sentado en su trono, no ha abdicado y ha declarado que la nación o país que no le sirva perecerá. Y más aún, hemos de recordar que los 10 mandamientos son la base misma de las leyes nacionales y estatales que permiten nuestras libertades y derechos. Consideren el quinto mandamiento. Consideren el sexto que condena el asesinato y protege la vida. La protección a las personas está basada en ese sexto mandamiento. Consideren el séptimo. Todas nuestras leyes, nacionales o estatales, que tratan de la pureza en la sociedad, del vínculo matrimonial y de la poligamia, están basadas en ese mandamiento. Ahora va a tocar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento está en el centro mismo de la ley y nunca ha sido objeto de repudio más que lo haya sido el quinto, el sexto, el séptimo o octavo. Por lo tanto, hemos de recordar que si tocamos ese mandamiento de Dios que está en el corazón mismo de los 10, tocamos el honor de Dios y tocamos la ley de Dios, ya que Cristo enfatizó el cuarto mandamiento y dijo, el Sabbat fue hecho por causa del hombre. ¿Qué querría decir con eso? Querría decir que no fue hecho solamente para los judíos, sino querría decir, permítame un ratico aquí, yo subrayo y leo, querría decir que no fue hecho solamente para los judíos, porque el argumento que muchos usaron y usaban es que el sábado solamente les pertenece a los judíos.
y que eso pertenece a la cultura judeocristiana. Pero el sábado fue hecho para el hombre en el Edén. En el Edén no habían judíos. Los judíos vinieron a existir casi 2500 años después del Edén, como descendientes de una de las tribus de Judá. Entonces no fue hecho solamente para los judíos, sino para el hombre en todo lugar, en todo tiempo y condición. Dijo que el Shabbat había sido hecho para el hombre en cualquier época y edad. Dijo que el Shabbat había sido hecho para el hombre, para el supremo bien del hombre en cualquier periodo de la historia del mundo, para su bien moral y físico. Por consiguiente, va a hablar a T. Jones, dice, ¿sí? Está dirigiéndose a T. Jones, ¿verdad? Ya a las personas. Por consiguiente, queridos amigos, si tocamos ese cuarto mandamiento que está en la raíz misma de todos los demás, estamos tocando el honor de Dios y los mandamientos de Dios. Hermanos, esto está pasando ahora también. Se está tocando el cuarto mandamiento, cambiándolo al primer día de la semana. El séptimo día, olvidándolo, pisoteándolo y declarando el primer día como el día de descanso. Y esto está maduro, hermanos, a todo nivel, a todo nivel, con muchos argumentos falsos. Ahora llegaron, ahora hasta dicen que el domingo es hecho también para el romance, para las parejas, que el domingo es el día del amor entre enamorados. Y por eso pusieron a Leodán a cantar la canción La conocí un domingo. Y por eso pusieron a Rubén Blades a cantar Hoy es domingo. Y pusieron a cantar una cantidad de canciones que hablan del domingo para hacer ver el domingo como atractivo, aún para el romance. Por consiguiente, queridos amigos, así dice, si tocamos ese cuarto mandamiento que está en la raíz misma de todos los demás, estamos tocando el honor de Dios y los mandamientos de Dios. Nunca ha sido abrogado y si lo tocamos, Dios traerá una maldición sobre nosotros como nación, ya que Él declaró específicamente a su pueblo en lo antiguo que los castigaría por la profanación de su día de Shabbat. Hermanos, las maldiciones que van a caer sobre esta tierra, los juicios de Dios, es por haber pisoteado el santo sábado, séptimo día de la semana, por haber intervenido la ley de Dios, por haber hecho una brecha en el cuarto mandamiento y haber aceptado un falso día de reposo, un sábado espurio, el domingo, el primer día de la semana. A las personas que acepten este día como día santo de descanso y de adoración, van a caerle las plagas y la destrucción final. Dios va a traer su maldición sobre estas personas que pisotean el santo sábado, séptimo día de la semana. ¿Sí? Nunca ha sido abrogado el cuarto mandamiento. Y si lo tocamos, dice Dios, Dios traerá una maldición sobre nosotros como nación. A la apostasía nacional le vendrá la ruina nacional. Está escrito, hermanos, en el conflicto de los siglos. Y la apostasía nacional, ¿cuándo se va a consolidar? Cuando la ley dominical vaya a todo Estados Unidos. Y por lo tanto irá a todo el mundo. Pero a la apostasía nacional le vendrá la ruina nacional. Nunca ha sido abrogado y si lo tocamos, Dios traerá una maldición sobre nosotros como nación, ya que Él declaró específicamente a su pueblo en lo antiguo que los castigaría por la profanación de su día de Shabbat. Por consiguiente, amigos, como nación no podemos permitirnos tocar este mandamiento. Lo que en consecuencia nos corresponde es sentar un buen ejemplo del Shabbat americano ante las naciones del mundo. Seamos ejemplo y guardemos el séptimo día de la semana, el verdadero sábado. Seamos ejemplo ante el mundo y seamos prósperos para que Dios nos bendiga, porque hay bendición en los que guardan sus mandamientos. Darles un ejemplo del Shabbat cristiano, del verdadero Shabbat cristiano, el sábado séptimo día de la semana.
no el falso Shabbat cristiano, primer día de la semana, del Shabbat tal como Dios lo ha ordenado. Bueno, aquí él cita un acontecimiento donde dice, un príncipe pagano visitó en cierta ocasión a la reina Victoria, pretendiendo que éste le revelara el secreto de la grandeza del gobierno. La reina Victoria pidió que le trajeran una Biblia y entregándose al príncipe le dijo, aquí está el secreto de la grandeza de una nación. Aquí está el secreto de la grandeza de una nación. Y le entregó la Biblia a este príncipe pagano. ¿Quieres hacer de una nación grande? Aquí está el secreto. Pero no la obligues, no la incorpores en las leyes. Deja que la Constitución rija en la parte civil y usa los principios de la palabra de Dios para agradar a Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, aquí está el secreto de la grandeza de una nación. El secreto de nuestra grandeza como nación es la Biblia, que está entronizada en todas las leyes en la línea del Shabbat. Este es el fundamento de nuestras leyes. Está citando a T. Jones, ¿no? 1893. Os he leído, dice, os he leído lo anterior a modo de ejemplo de las argumentaciones presentadas al comité con el propósito de persuadir al Congreso a que permaneciera firme en la posición adoptada por el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que estas citas se leyeron como argumentos ante el comité del Senado, ¿sí? Con el propósito de persuadir al Congreso a que no derogara la ley de cierre en domingos que ya había sido aprobada. Recordaréis, hermanos, que anoche cité un texto que tenía que servirnos por una semana. Hoy quisiera, dice él, y aquí va a leer una cita bien importante. Hoy quisiera leer otro pasaje en la misma línea que dice, hermanos y hermanas, ojalá pudiera decir algo que os despertara a la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Y esta es una cita dada al boletín diario de la Conferencia General en enero 28 de 1893. Esta cita, tomémosla ahora nosotros, hagámosla nuestra, hermanos y hermanas. Ojalá pudiera decir algo que os despertara la importancia del momento, al significado de los acontecimientos que están sucediendo ante nosotros. Os señalo los agresivos movimientos actuales encaminados a restringir la libertad religiosa. Ahora sí que están agresivos esos movimientos. Hemos presentado los progresos de la ley dominical en el año 2024 y son pasos gigantes, hermanos, hacia la ley dominical. Estamos a la expectativa de que inicie el 20 de enero, ¿cierto? El gobierno de Donald Trump con su agenda, con su proyecto 2025. Eso es lo que dice él, eso es lo que queremos hoy estudiar, ¿sí? En este tercer capítulo. Y a medida que con la ayuda del Señor vaya presentando ante vuestras mentes las cosas que están sucediendo, quisiera que tuvierais un deseo tan grande por recibirlas como el que tiene el Señor, de que las recibamos a fin de poder ver y comprender cuál es su mente al respecto. El hermano A.T. Jones estaba preocupado por sus hermanos y él les presentaba lo que estaba sucediendo. Yo podría decir, él les presentaba un informe de los progresos secretos de la ley dominical, los progresos secretos del Vaticano. Estaba preocupado, les estaba presentando las actualidades, lo que estaba sucediendo para despertarlos.
Bueno, sin duda dice, aquí hay algunos que estuvieron hace unos 3 años cuando se me encomendó un tema que se titulaba, si recuerdo bien, la crisis actual. El pastor A.T. Jones presentó hacía 3 años antes un tema que lo tituló La crisis actual. Quienes asistieron recordarán que en relación con nuestra obra para aquel tiempo, que consistía en hacer llegar peticiones al Congreso y protestar contra toda esta legislación, llamé la atención al hecho de que aquella era nuestra labor por entonces. Se trataba de hacer circular aquellas peticiones por todo el país a fin de poder despertar de ese modo las mentes de los habitantes de los Estados Unidos en contra de ese asunto, haciendo llegar sus peticiones al Congreso en una cuantía tan numerosa que permitiera al Congreso ver en qué consistía el principio y ver si podíamos quizás demorar esa legislación. Hermanos, A.T. Jones está escribiendo y dice, bueno, hace 3 años nosotros estábamos protestando y haciéndole llegar al Congreso escritos, muchas firmas para que el Congreso mirara en qué consistía el principio de lo que iban a hacer y que se pudiera dilatar la ley, esa legislación dominical, ¿cierto? La idea consistía, dice, la idea consistía en proceder de manera que la gente conociera la verdad. Estábamos advirtiendo antes de que la apruebe. Y recordaréis que llamé la atención a este pensamiento, que esa obra continuaría hasta el momento en que se hubiera adoptado el domingo, hasta que se hubiera aprobado alguna ley dominical. Al llegar a ese punto, todas nuestras peticiones vendrían a ser cosa del pasado. En otras palabras, él dice, yo les advertí, les escribimos firmas con tal de dilatar un poco más la ley dominical porque iba a venir. Estaba escrito, profetizado. Pero una vez aprobada, todo lo que hicimos es un asunto que quedó atrás. Ya no sirve, ya no, porque ya está aprobada. Y se va a poner bien interesante el estudio de este tema, hermanos. Muy interesante. ¿Por qué? Entonces, todas nuestras peticiones vendrían a ser cosa del pasado. A ese respecto, nuestra obra habría terminado. O sea, él no está queriendo decir aquí que ya no vamos a predicar el mensaje, no, sino que la obra de oponerse a la legislación dominical pues ya habría terminado porque ya estaba aprobada, ya que carecería de sentido protestar a fin de que el Congreso hiciera algo que en realidad había hecho ya. Ya lo había hecho, ¿para qué protesta? Ya no iban a derogar, ya no iban a echar para atrás. Pues bien, entonces hermanos, aquí es donde se vuelve muy interesante el estudio que vamos a tener quizás de ahora en adelante también, ¿verdad? Dice, pues bien, ahí es donde estamos ahora. ¿En dónde? En que el Congreso había aprobado ya esa ley. Ahí es donde estamos ahora. Es el momento del que hablé aquella noche, hace unos 3 años. A partir de las evidencias proporcionadas anoche, se puede ver claramente que el gobierno de los Estados Unidos está ahora en las manos de una jerarquía, en lugar de estar en las manos de los representantes del pueblo. Esto ahora tiene mayor peso. Ahora el gobierno de los Estados Unidos está en manos de los católicos, de la jerarquía papal, de la jerarquía romana. No está en manos del pueblo. El gobierno del país de los Estados Unidos ya no es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos es una jerarquía romana que usa al Estado para imponer sus dogmas. Ha desaparecido el gobierno tal como lo establecieron nuestros antepasados. Ha desaparecido en forma irreversible. Se acabó el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, dice. La autoridad del gobierno emanada del pueblo, tal como prescribe la Constitución y un gobierno regulado por la Constitución, pertenecen al pasado. Eso ya es un asunto del pasado. 1893, hermanos. Se ha pisoteado la Constitución y ahora se la ignora. El comité la ignoró al otro día.
De hecho, la dejó enteramente de lado para prestar oído en su lugar a una jerarquía, adoptando posiciones jerárquicas y atendiendo solamente argumentaciones jerárquicas. Ahí estaba T. Jones tratando de persuadirlos, hermanos. Llegaron las 12, se le acabó el tiempo y dijo todo, ya no hay más discusión, no vamos a derogar la ley. Entonces T. Jones está aquí, no está pataleando, ¿cierto? No está haciendo pataletas. Está con un celo santo, reconociendo eh, el satanismo con que actuó el Senado de los Estados Unidos, ¿cierto? Dice, cuando eso sucede, cuando hasta la propia Constitución es denigrada y excluida de las deliberaciones de un comité del Congreso cuya única autoridad emana de la Constitución, para recibir a cambio esa otra cosa, entonces, ¿dónde ha llegado el gobierno? ¿A qué punto ha llegado? ¿En manos de quién está? Está en manos del mismo diablo, hermanos. Estados Unidos. Y más ahora, Estados Unidos está en manos de la jerarquía romana. Y la jerarquía romana está en manos del mismo diablo. ¿Sí? Cuando A.T. Jones pregunta, ¿en manos de quién está? Algunos en la audiencia dicen, en manos de las iglesias, del falso protestantismo catolizado. ¿Sí? Dice, a partir de los extractos leídos ayer, resulta evidente, ¿sí? Resulta evidente que el Congreso no va a tener valentía para proceder según su criterio, siguiendo sus propios principios, los principios que profesa, por temor a lo que puedan hacer las iglesias. Esto es lo que sucede también ahora, hermanos. El Congreso y la Corte Suprema no van a seguir los principios por temor a lo que puedan hacer las iglesias protestantes, catolizadas, y que no va a actuar de la forma en que los dementes recta e imparcial esperarían que lo hiciera, por miedo a que las iglesias puedan crear más conflictos y daño que si actúan de la otra forma. Esa es precisamente la razón que dio el juez Hammond para justificar su decisión. En un artículo que se imprimió posteriormente en el mismo periódico que publicó su conclusión consistente en que cuando las iglesias demandan una legislación como esa, es una buena práctica estadista que se les conceda. Unión de Iglesia y Estado. La Iglesia dominando al Estado para imponer sus dogmas. Dice este señor, este juez, el juez que decidió aprobar el cierre dominical de la feria para que las personas puedan asistir tranquilamente a sus iglesias. ¿Sí? Publicó, dice, en el mismo periódico, su conclusión consistente en que cuando las iglesias demandan una legislación como esa, es una buena práctica estadista que se les conceda, ya que los protestantes son gente luchadora y si no se les concede lo que piden, causarían un revuelo tal en la nación que haría sucumbir al Estado. Así es como piensan, dice A.T. Jones. Así es como piensan. ¿Acaso no es eso indicativo de que las iglesias protestantes de Estados Unidos se han identificado de principio a fin con los principios papales? Jerarquía romana, hermanos. La razón que desde el inicio han aducido para sustentar esa legislación es estrictamente papal. La resolución que las iglesias han enviado al Congreso en demanda de esa legislación es la que sigue. ¿Y cómo se lee, hermanos? Miren, esa resolución se lee así, de esa manera. Se toma la decisión, dice. Se toma la resolución de que mediante la presente nos comprometemos todos y mutuamente ante cada uno
a que a partir de este día y en lo sucesivo nos negaremos a dar nuestro voto o apoyo a cualquier funcionario o puesto de confianza o a cualquier miembro del Congreso, sea senador o representante, que vote favorablemente a proporcionar más ayuda del tipo que sea a la Feria Mundial, excepto bajo las condiciones especificadas en estas resoluciones. En otras palabras, no vamos a votar por ustedes, sea quien sea senador, sea representante, ¿sí? Si derogan esta ley de favorecer el domingo. No vamos a votar por ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Aprobarlas, ¿sí? Bueno, hermanos, voy a dejar allí porque el tiempo ya se me ha ido. Quise nomás dejar introduciéndome en esta parte que pone más interesante, ¿verdad?, el estudio de Ateos en este libro. Hoy, hermanos, quisimos presentar, digámoslo así, ¿no? Un breve resumen de lo que ha sido los dos capítulos anteriores y también dejar iniciado como para estimular a los hermanos en qué consiste realmente lo que en este libro, el mensaje del tercer ángel, está escrito, para que tomemos interés, ojalá lo podamos leer en nuestras casas para que el próximo miércoles, ya cuando Carlos Andrés esté de regreso, Dios mediante, podamos seguir estudiando. Le vamos a dar gracias a Dios, hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de que los hermanos que han estado asistiendo a esta clase puedan hacerla. ¿Algún comentario, algún aporte, hermanos? Si lo tienen, por favor, para que lo podamos hacer. Adelante, hermanos. Es una Buenas noches, buena, hermano Carlos. buena noche, hermana Ángela. Adelante, hermanita, la Dios bendiga. escuchamos. No, pues solo queda decir, hermanos, que bueno, ya llevamos cuántos años. Bueno, no sé si el hermano Carlos tenga el recuento de cuántos años llevamos, o sea, lo que pasó 1893, todos los años que se ha dilatado esto y Ciento el treinta y Señor, dos años. exacto, y el Ciento Señor, treinta y dos. gracias, hermano, y el Señor dándonos tiempo, porque el Señor nos está dando tiempo. Pero ya sabemos que después de todos estos años y después de todos estos avances, todos estos movimientos, toda esta unión que han tenido las iglesias, todas estas rotundas declaraciones en las páginas del Vaticano, bueno, en fin, todos estos gobiernos, ¿cómo lo vemos ya a las puertas? Para los que dicen que no, que ni siquiera hay bueno, que ni siquiera, que quizás no llegue, pues están predicándole una falsa seguridad al pueblo. Y, y bueno, para la gloria y honra del Señor, pues nosotros estamos ahora, más que todo el hermano Carlos, que ha sido una gran tarea que él ha hecho, un gran esfuerzo que el hermano Carlos ha hecho presentándonos estos informes cada mes. Ya lo vemos venir, ya está a las puertas prácticamente. Entonces, eso que nos conmueva, que nos ayude a hacer los reavivamientos, las entregas necesarias, que si estamos en un estado de tibieza, que el Señor nos ayude a cambiar ese estado de tibieza y a seguirnos preparando y que como Atellón, pues nosotros podamos ser muchos Atellones. Si nos llevan a un tribunal, pues allá hasta allá ese tribunal, vamos a defender el santo sábado del Señor, el único día que él bendijo, y que tengamos esa valentía que tuvo Atellón mientras que fue fiel. Gracias, hermano Carlos. Amén. La gloria para Dios, hermana Ángela. Bueno, hermanos, cuando estudiamos esto, no nos queda sino agradecerle a Dios, porque tenemos la seguridad que Él nos ha venido dirigiendo en todos estos tiempos, que los temas que hemos presentado han estado básicamente quizás siendo paralelos a lo que nuestros pioneros y Ate Jones hizo por la iglesia, por el pueblo, al advertir de esta situación. Recordemos, hermanos, que
Fíjate, Jones pudo presentar sus argumentos, ¿verdad? Eh, en favor del verdadero Santo Sábado y que por eso básicamente no fue aprobada la ley dominical nacional, pero se aprobó en parte, ¿sí? Se aprobó en parte. No fue derogada, reposa allí como las leyes azules. Y nosotros ahora, hermanos, después de 132 años, desde 1893, imagínense ustedes, hermanos, apenas ahora nosotros conociendo este libro, leyéndolo, allá en la corporación nos dieron mm, pasto barato, hermano, paja barata, alimento rancio para el alma. Nunca conocimos esta situación, pero ahora nos damos cuenta de la verdad, de la realidad y bueno, el Señor ha levantado a un grupo de hermanos fieles en toda nación y estoy seguro que el Señor nos está fortaleciendo, nos viene dirigiendo y estas cosas, hermanos, no las podemos pasar por alto, no pueden pasar desapercibidas y es ahora el tiempo, hermanos. Nosotros no estamos luchando para que se dilate la ley dominical, no. Este ya no es el tiempo de pedir que Dios dilate la ley dominical o el tiempo, no. Este es el tiempo de pedir el Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de predicar, de alzar la voz, de inundar las calles con las páginas impresas para enseñarle a la gente que el domingo es el falso sábado, que el domingo no es el sábado del del cuarto mandamiento, que el domingo no es, que el domingo es un falso sábado. Enseñarle a la gente debe saberlo y debe grabarse ese mensaje. Nosotros debemos, con la ayuda de Dios, inundar las calles, hermanos, y estamos haciendo provisión ya para eso, para poder tener muchísimos volantes informativos donde se hable sobre el verdadero sábado y se desenmascare al falso sábado al primer día de de la semana. Así que con la ayuda de Dios, hermanos, estaremos de vuelta en este tema el próximo miércoles, agradecidos con Dios por este momento. No nos queda sino orar, hermanos, y darle gracias a Dios. Les pido el favor que vayamos de rodillas para orar y despedirnos. Hermana Ángela, tenga la amabilidad usted de orar, por favor. Amén. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos, primero que todo, porque usted nos ha dado, regalado la vida, la salud, nos has permitido vivir en estos últimos tiempos y ver ante nosotros casi ya este cumplimiento, de acuerdo a los movimientos que se han estado presentando. Señor, sabemos, tenemos la plena seguridad que estamos viviendo ya los últimos días y que vamos a ver muchos, si usted nos permite, vamos a ver el cumplimiento de, este, de esta gran profecía que primero usted se la mostró a Juan y luego se la mostró a la profeta en los años 1800, 1900. Por eso le damos la gloria y la honra, porque usted nos ha hecho partícipes del cumplimiento de esta profecía. Por eso le queremos pedir que nos prepares, que nos ayudes a que cada día sea una preparación más, una entrega completa, que dejemos el estado de tibieza, el estado laodicense, que nos convirtamos verdaderamente, que sintamos la necesidad de salir a dar este mensaje, a seguir exaltando tus santos mandamientos y en especialmente el Santo Sábado, que es el cuarto mandamiento que ha sido más atacado. Por eso le pedimos que nos dé la valentía que usted le dio a Tellón y a todos los que han defendido su santa ley, que estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo, por la verdad, que nosotros también tengamos esa misma valentía, Señor, que usted no la puede impartir y que si nos llegan a llevar a los tribunales,
que podamos tener esa misma valentía para defender su santa ley, especialmente el santo sábado. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta noche, por instruirnos por medio de estos mensajes y que se queden en nuestras mentes para cuando llegue el momento de que nosotros lo tengamos que hacer. Recordemos que usted está con nosotros, guiándonos por medio de su Santo Espíritu y que nunca nos vas a abandonar. Dirígenos, pues, bendice a todos nuestros hermanitos, donde quiera que se encuentren, bendíceles sus familias, la salud de cada uno de ellos, y que por medio del testimonio de todos nosotros, nuestras familias también, puedan ser tocadas por el Espíritu Santo y puedan recibir este gran mensaje. Peticiones que le hacemos y le agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.